Hola a todos, buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuándo vayáis a ver este vídeo. Como sabéis, semanalmente grabo una entrevista sobre algún libro que ha sido publicado en el último año y medio. Y en esta ocasión tenemos un libro de muy reciente publicación de Félix Ovejero, que es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y actualmente profesor de Filosofía Política y Metodología de las Ciencias Sociales. Yo creo que es un autor muy conocido, sobre todo en Cataluña, pero no solo, en el resto de España. Y hoy tengo la suerte de poder charlar con él sobre, como os decía, sobre su último libro, que es este que tengo aquí, que se llama Secesionismo y Democracia, de Página Indómita, una editorial que no es por hacerles la pelota, pero me gusta, la verdad es que me gusta bastante, porque no solo tiene, creo que tiene otro libro tuyo Tengo sobre dos más. la deriva reaccionaria de la izquierda y el otro no recuerdo cómo se llama. Sobrevivir al naufragio, el sentido de la política. Exacto. Pero además también Página Indómita, digamos, saca reediciones de grandes obras, ¿no? Pues desde John Stuart Mill pasando por Hannah Arendt o Isaiah Berlin. Con lo cual yo la verdad que os lo recomiendo mucho. Como os digo, siempre os dejo en la descripción el enlace para que adquiráis el libro. Y vamos al lío, a discutir sobre lo que nos intentas hacer reflexionar con este libro. La primera cuestión que me suscitó cuando empecé a leer el libro fue a raíz también de un libro que he leído recientemente y que también he entrevistado en el canal, que es el de Víctor Lapuente, de Decálogo del Buen Ciudadano, en el que habla un poco de cómo la izquierda o la nueva izquierda o cierta izquierda ha matado a la patria, ¿no? También hablará de que la derecha ha matado a Dios, pero en tu caso, a mí me da la sensación, y aquí me vas a decir tú si estoy acertado o no, en tu caso precisamente intentas hacer lo contrario y es desde una posición que podemos entender como una de las familias de la izquierda, desde la posición republicana, intentar recuperar precisamente la idea de la patria. No sé si esto es así. Sí, o sea, vamos, ahí hay una defensa de la comunidad de ciudadanos más amplia posible, como un espacio en donde coinciden, por una parte, un territorio político en donde todas las decisiones que nos afectan a todos las tomamos entre todos y utilizamos los mismos criterios de justicia, que estamos comprometidos en la distribución entre nosotros. Pero es una defensa no esencialista, es decir, en ese sentido a mí la patria me parece casi una resignación. Y yo no hay ninguna especie de decir, hay una esencia, una identidad nuestra española que se está perdiendo, degradando. Eso es, como tal, el argumento es ridículo, porque cualquier cosa que hagamos será la identidad, ¿no? Es decir, uno no tiene que luchar por la identidad. Esa es la paradoja del nacionalismo, que dice, quiero construir la identidad nacional. Dice, entonces estás asumiendo que no tienes eso que quieres construir, entonces no hay una nación, ¿no? Entonces, espera que perdí una pantalla extraña. No, entonces lo que yo sostengo es que las fronteras son circunstanciales. Si nuestra comunidad de ciudadanos pudiera ser más amplia, mejor, ¿no? Pero más bien España es mi espacio de realización de un ideal de justicia y de democracia lo más amplio posible hoy en el mundo que tengo a mano. Si mañana es Europa, pues mejor. Y si lo puedo ampliar, todavía mejor. Pero ese sentido es el que, en donde circunstancialmente puedo, que es el espacio de la Constitución, coincido con las derechas más tradicionales, pero no es una defensa esencialista de la patria en ese sentido. También me mencionas un poco el apoyo o las virtudes de la democracia deliberativa, ¿no? Sin embargo, quizá más allá de la definición, digamos, clásica que las personas que hemos estudiado ciencias políticas no podemos manejar de democracia deliberativa, digamos que en cierta medida la intentas circunscribir digamos, a los casos concretos de las democracias más o menos modernas o desarrolladas, o llamémosle como queramos. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es si el hecho de que en democracia se reconozcan una serie de derechos individuales, que ya podemos discutir si son naturales, si son positivos o qué denominación le damos y origen, pero el hecho de que existan esos derechos que en principio no son negociables, ¿no? Que en principio le pertenecen a los individuos y además intentan protegerlos, sobre todo a aquellos que son más vulnerables o a aquellos que están peor organizados o que lo tienen más difícil para organizarse porque son, por ejemplo, una minoría. Si convierte eso a una democracia en deliberativa o bajo tu punto de vista, ¿qué es exactamente lo que convierte a una democracia en Bueno, deliberativa? desde el punto de vista
que a mí me interesa y que creo que podría argumentar y que seguramente podría dar pie a alguna polémica entre nosotros, el marco de los derechos que tienen que ser los elementales y básicos para asegurar las condiciones de participación de los propios ciudadanos. Es decir, en el liberalismo existe una tensión que tú conocerás perfectamente en la tradición liberal, entre libertad y entre derechos, quieres decirlo así, y democracia. Si todo lo votamos todos, pues entonces prácticamente podemos decidir cómo te peinas tú, qué camisa llevo yo y decidir sobre la vida de cada cual. Y en ese sentido, lo que hace el liberalismo tradicionalmente es atrincherar una serie de derechos, destacarlos como muy fundamentales y decir que, bueno, que entonces cercenemos en lo posible el territorio de las decisiones, porque se opone, hay una oposición en ese marco mental entre la mayoría y las minorías que tiende a ser opresiva. Para la tradición que a mí me resulta más interesante, la tradición republicana, aunque podría citar al Marx del Manifiesto Comunista, que dice una comunidad en donde mutuamente nos comprometemos en defender derechos y libertades, es decir, los derechos forman parte de las decisiones endógenas de los ciudadanos. Si yo he incorporado tus razones y los hemos decidido entre todos, exponiendo los argumentos, y nos hemos comprometido porque estamos compartiendo a través de un proceso de liberación, de exposición de razonamientos, tú has ponderado has hecho tus reclamaciones, hemos visto que son justas o que no son justas, pero hemos corregido esas propias preferencias en el proceso del debate, no hay razones para que haya una oposición a los derechos, ¿no? Hay minorías que son minorías y les hemos reconocido los derechos, como pueden ser los discapacitados o los homosexuales, o son segmentos de población que no son mayoritarios y, sin embargo, precisamente porque hemos incorporado al proceso del debate público y sus razones son atendibles, pues entonces nosotros lo incorporamos porque forma parte de esto. Mientras que si asumimos una visión así un poco mezquina de la democracia, esto que a veces se llama democracia de mercado, ¿no? Entonces sí que los derechos hay que protegerlos fuera del juego democrático, ¿no? Imagínate que en la escalera, en mi escalera de vecinos, tenemos que tomar una decisión acerca de si hay que poner ascensor. Y vive una anciana en el último piso. Si es por mayoría, si cada uno se atiende a sus propios intereses, pues lógicamente vamos a votar contra sus intereses o tendremos que mercadear, que ella pague más o alguna consideración de este orden. Si nosotros empezamos a argumentar y nos parece razonable que cualquiera de los vecinos tenga las mismas condiciones elementales, básicas de movilidad, se incorporará al proceso de decisión porque nos hemos persuadido. Pero si es el voto desnudo que atiende al interés, obviamente el único modo de protegerlo es blindándolo. Pero claro, eso plantea muchos problemas, porque ¿cuál es el que tú implícitamente lo has sugerido? ¿Dónde están los fundamentos de los derechos? ¿Quién decide los derechos? ¿Son Dios, los derechos naturales? Todo eso a mí me suena a filfa, a metafísica, ¿no? Donde lo anclamos. Entonces, yo más bien diría que una democracia genuinamente deliberativa, republicana, que incorpore los intereses de los ciudadanos en el propio proceso de debate, las preferencias de los ciudadanos se modifican a la luz de las razones de los demás. Entonces no tenemos que establecer un blindaje externo que complica bastante las cosas, ¿no? Y consideramos pues, que el derecho a la salud pública pues, es un derecho que nos parece razonable porque nos comprometemos en ello. Pero a lo mejor los ricos, que son una minoría, pueden considerar que es injusto, es una minoría, pero eso no quiere decir que porque pongamos un sistema fiscal y tengan que pagar impuestos, bueno, a lo mejor los liberales, muy liberales, piensan otra cosa. Yo tengo muchos amigos entre el grupo vuestro, ¿no? Y los respeto intelectualmente, pues son gente que corrige punto de vista, cosa que no pasa con mucha frecuencia en otros gremios, ¿no? Pero bueno, creo que eso puede considerarse una minoría y desde luego no están desatendidos en nuestras sociedades sus intereses. Entonces no creo que esa posición creo que se puede resolver por esta vía y precisamente la deliberación lo que hace es capturar endógenamente, para decirlo en el léxico de los economistas, los derechos dentro del propio compromiso. Porque sí hay que atrincherar unos cuantos que son el derecho a la participación, que son las condiciones básicas del propio proceso de deliberación. No puede haber una mayoría circunstancial que prive a otros del derecho de voto, claro. En el libro haces un repaso por las principales teorías de la secesión, ¿no? E intentas, digamos, señalar sus debilidades y por qué crees que, digamos, salvo en situaciones muy extremas que especificas, no sirven, no son útiles, ¿no? Para manejar estos conflictos. Una de esas, sin entrar, digamos, directamente en nombrarlas, pero una de las críticas, creo yo, más interesante es la que hace referencia al demos, ¿no? A cuál es la unidad que consideramos como soberana y que por lo tanto puede decidir sobre cualquier cosa que le afecte a esa unidad.
Claro, el problema, y tú también lo señalas, es que esa unidad, por lo menos digamos, en la mayoría de estados del mundo, esa unidad no se ha votado, ¿no? Digamos, la soberanía nacional, que es la que impera en los estados-nación, es la que es porque el Estado, digamos, se ha construido de esta forma, ¿no? Claro, el problema es que justo la forma en la que se construyen estos estados, podemos decir, digamos, que se basan en la fuerza, ¿no? O porque son matrimonios en los que evidentemente, pues incluso ni tan solo se le consultó a las propias personas que se casaban, sino porque incluso también se derivan pues, de conquistas y demás cuestiones, ¿no? Entonces, claro, a mí ahí, y yo creo que eso me da la sensación de que es lo único que no resuelves del todo, pero sí señalas las complicaciones, me da la sensación de que, claro, si el origen de esos estados o de la mayoría de estados del mundo no es legítimo, ¿cuál es el argumento que nos impide fragmentar la soberanía? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? O sea, por una parte hay una cuestión que es una paradoja irresoluble y que, por tanto, si es irresoluble es que quizás no sea una paradoja. Es decir, la idea de que el demos se pueda votar es conceptualmente imposible porque necesitas establecer previamente un demos, un conjunto de ciudadanos. Por eso las fronteras no se pueden votar. Entonces, ahí el problema genuino de legitimidad es el de cualquier frontera. Y yo lo que sostengo es que no hay ninguna frontera legítima. Entonces, lo que tratemos que hacer es minimizar las fronteras. ¿Por qué? No es legítima, porque cualquier individuo, simplemente por haber nacido al otro lado de una línea de demarcación, tiene menos derechos que tú, ¿eh? O sea, acceso a estados de bienestar o más derechos si te toca del lado malo, ¿no? Y es una razón arbitraria y nadie que asuma un principio que bastantes liberales compartirán de que he de asumir las consecuencias de mis acciones y, por tanto, si no soy responsable de esto, como no soy responsable de mi sexo, del color de la piel, no hay razones para ser penalizado o castigado por circunstancias que no tienen que ver con mi elección. Entonces, pero una cosa es la del origen de los estados, que tú has hecho una, pues, puramente circunstancial, que puede ser desde cosas tan extrañas, pues finalmente pues, la actual Alemania viene de Prusia y Prusia ya ni está en Alemania, o sea, viene de un mundo que está fuera de las fronteras de Alemania, pero eso se produce pues por eso, por matrimonios, guerras, procesos de decantación, con un sentido particular de lo que pasaba en los regímenes previos a las naciones modernas, que eran más bien un sistema de propiedades. Los reyes eran propietarios de América o del Congo en el caso de Bélgica, pero era propiedad del rey, se casaban y lo dividían, lo fragmentaban, como nosotros podemos hacer con nuestras propiedades. Entonces, en ese sentido, por supuesto que no hay ninguna... Hay dos cosas. Una cosa es la legitimidad de los estados, que de origen no lo hay. Lo que pasa es que una vez estamos dentro de cualquier marco, sí que hay decisiones legítimas. Los procesos constituyentes no son otra cosa que una comunidad que decide en determinado momento fijar sus propias reglas dentro de ese perímetro. Pero es que el perímetro no se va a poder votar dentro de lo que está. Entonces, son dos cosas. Una, la justificación de las fronteras, que como digo, no existe, y otra es la justificación de los estados, que están instalados en un territorio político, eso es indiscutible, ¿no? Pero ese proceso de decantación, pues se ha producido por lo que sea. Ahora bien, en cualquier momento, por supuesto, podemos reconocer que la democracia española es una democracia razonablemente legítima. Hay dos ideas de legitimidad, no vamos a hacer un curso básico, una de origen y otra de ejercicio, de práctica, ¿no? Pero bueno, sí, si en determinado momento una comunidad se resetea y decide dentro del marco de ese perímetro, pues a través de un proceso constituyente tomar sus decisiones, hay un ejercicio razonable de autonomía, como queramos llamarlo, de autogobierno, en el léxico más o menos clásico. Entonces, ese es un Estado hoy legítimo que, por supuesto, a través de un proceso de decantación y de circunstancias en que se incluyen biología, geología, circunstancias climáticas, que han hecho que estemos nosotros, que estamos aquí. Pero ahora bien, y aparte, a partir de ahí lo que digo es que levantar una frontera, sí, si ninguna frontera es legítima, lo que no está justificado es cuando ya estamos entre una comunidad de iguales y todos tenemos derechos, levantar una frontera nueva. Ese es el sentido último de mi crítica al nacionalismo, su carencia de legitimidad, ¿no? Precisamente por eso, salvo que esté en una situación de injusticia, que bueno, eso es si se rompe el pacto social, para decirlo muy sumariamente, ¿no? Sí, como mencionaba, al principio hablas de, digamos, secesiones que o que sí están justificadas o que tienen sentidos. una de ellas es la de el quiebre del pacto social, que eso, si quieres, lo dejamos para luego, pero una de las cuestiones que hay que poner encima de la mesa es el de las secesiones clásicas, ¿no? Entonces, un poco para que la gente se haga una idea,
si podrías explicarnos cuál es la especificidad de esas secesiones, ¿no? Y por qué, por lo tanto, o sea, digamos que qué las hace legítimas o qué las hace aceptables, quizá. Sí, bueno, están relacionados en parte con la idea del pacto social. Si los plebeyos, como era el caso de los que sucedían en la Roma clásica, no veían reconocer sus derechos, simplemente no podían participar o estaban privados de, o podían ser esclavizados por razones de sus deudas o cualquier. Entonces, no estaban en una comunidad de iguales. Si no formo parte de la comunidad, no me siento obligado por sus decisiones. Y en todo caso, lo que hacían era marcharse. No se llevaban lo que era de todos, ¿no? Es lo singular. O sea, nadie impide a quien quiera marcharse de España, de nuestras fronteras comunes, largarse, tiene sus penos, tiene una parte importante de sus derechos, pero no con lo que es, no, con lo que es de todos, ¿no? Los madrileños no podrían decir, bueno, pues ahora nos queremos ir a Estados Unidos y nos hacemos una provincia más de Estados Unidos, como sucedió en la Primera República en el caso de Cartagena, ¿no? Y no, eso no tiene sentido. Y ese es el sentido en que digo que, pero es lo que sucede en realidad es que la palabra, como tantas veces pasa en el pensamiento político, acaba adquiriendo un sentido diferente y por debajo de secesión estamos ante conceptos genuinamente diferentes. Finalmente, el uso actual no se corresponde con aquel. Hablo de eso como una especie de digresión histórica que me permite detectar que el concepto de injusticia que está ahí, ¿no? Pero solamente en ese sentido. Las secciones modernas se refieren a otra cosa. Una parte de los ciudadanos decide con algo que es de todos, que es el territorio político, y excluir de la condición de ciudadanos en esa parte del territorio político a quienes hasta entonces lo eran y además lo pueden decidir unilateralmente. Entonces, lo que trato de examinar es que si hay algunas circunstancias en lo que eso esté justificado, ¿no? Y creo que no hay ninguna cuando estamos ante una genuina comunidad democrática. Por eso señalo que hay una tensión entre democracia. Si no hay democracia, sí, pero si apostamos por la democracia, al revés, eso debe ser negado, porque es privar de derechos a una parte de los ciudadanos. Justo estabas comentando, ¿no? Que cuando se rompen los compromisos, digamos, previos vinculados a derechos reconocidos, ¿no? Que podríamos decir que es cuando se puede romper ese pacto social, es cuando podría estar justificada, ¿no? Una secesión, matizando preferiblemente, digamos, que las personas directamente perjudicadas se marchen, ¿no? sin llevarse, digamos, un trozo de territorio o lo que sea. Esto, cuando lo leía, me hacía pensar, entonces, no sé si estoy acertada o no, si es digamos, la idea de romperse o de quiebre del pacto social que tú tienes en mente, un poco a la idea esta de desobediencia civil de Henry David Thoreau, ¿no? O incluso de Hannah Arendt, ¿no? De que una ley injusta, que es complicado, de que lleguemos a una definición conjunta y aceptada por ambos de que es una ley injusta, se aprueba, ¿no? Entonces está legitimado quebrantarla, ¿no? O no someterse a ella, digamos, siempre y cuando no sea con uso de la violencia. Me da la sensación de que quizá es algo parecido a eso a lo que te refieres con el quiebre del pacto social, pero me gustaría que nos lo aclarases. Me refiero a algo más serio, conectaría precisamente haciendo honor al grupo vuestro, a lo que justificaba el tiranicidio, es decir, alguien que no respeta de modo sistemático y las reglas básicas, yo no me veo sometido a la ley. Me he dado cuenta que lo que es la desobediencia civil, en el sentido más o menos moderno, yo acato la ley, simplemente acepto el castigo, porque el marco constitucional general lo veo como asegurado, ¿no? En cambio, ¿qué es lo que yo estoy señalando? ¿Verdad? Sí, no, es que perdón, un segundo, es que aparece el recordatorio, nuestra convocatoria en una pantalla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo digo es, en una sociedad colonial, donde un conjunto de individuos estuvieran privados de derechos, excluidos de manera sistemáticamente y no les dejan participar y tomar decisiones, o son objeto de explotación o exclusión social sistemática, esos no se sienten comprometidos con las decisiones colectivas y, por tanto, tendrían derecho a romper las reglas del juego. Por cierto, curiosamente, le he dado vueltas a algo que quizás sea motivo de algún artículo, es que seguramente es algo que podríamos pensar los catalanes respecto a nuestro propio gobierno autonómico, en donde estamos excluidos, buena parte de nuestras voces no tienen ocasión de acceder, no puedes acceder a posiciones sociales porque tu lengua, que curiosamente es la mayoritaria y de los más pobres y los más excluidos, ni siquiera tiene, o se convierte en un filtro arbitrario de acceso a las posiciones sociales.
decir, que en cierto modo lo que podríamos hablar de una secesión de los catalanes que no somos atendidos en nuestros derechos dentro del conjunto de Cataluña, ¿no? Quizás quien pensó aquella idea de Tabarnia pues estaba pensando en esto, no lo sé, pero eso sería así. Pero salvo en esas situaciones que se corresponden tradicionalmente con las colonias, ¿no? Y nadie puede decir que Cataluña o el País Vasco son objeto de dominación colonial, se corresponden con las comunidades más ricas, tienen una situación de privilegio. Los gobiernos de Cataluña, o sea, el presidente de la Generalitat gana más que el Pedro Sánchez, ¿no? Y la policía local gana más que la policía nacional, por no hablar de las posiciones económicas, ¿no? Del enorme privilegio económico. Vivimos en una zona rica, es decir, no hay nada parecido a esa situación, ¿no? Y en cambio, entonces, si no hay una situación de ese orden, estamos comprometidos con las decisiones de la comunidad compartida, ¿no? Una de las críticas, o por lo menos la que yo creo que, digamos, la gente que sigue este canal se puede sentir más interpelada, es, aunque es verdad que la mayoría de gente, aunque le pueda parecer curioso a muchas personas, la mayoría de gente, digamos, de nuestro círculo, yo creo que no está muy a favor de la secesión, pero los que sí lo están, evidentemente, se acogen a la teoría plebiscitaria, ¿no? que te dedicas un poco a criticar. Y yo creo que es una muy buena crítica la que hace, sobre todo señalando una cosa que ya habíamos comentado, que es el problema del demos, ¿no? Y el problema de si, digamos, mira, justo, perdón por enrollarme, pero justo ayer hacía un directo sobre liberalismo en el canal, ¿no? Y justo Santiago Navajas, que es filósofo, decía una cosa que me hacía conectar con tu libro, y decía, es que los liberales simplemente queremos elegir o queremos, digamos, la libertad para ser libres, ¿no? Para seguir eligiendo, para seguir ejerciendo esa libertad, sin un fin concreto, ¿no? Que creamos que cada uno, digamos, tendrá su fin. Entonces, yo creo que en parte eso forma parte de la crítica que tú haces. Sin embargo, ahí me surge una pregunta, y es, claro, de alguna forma, aquellos que no dejan a una parte del territorio votar su secesión, están también, digamos, imponiendo un statu quo, o mejor dicho, imponiendo el statu quo, ¿no? O sea, unos quieren, digamos, imponernos una nueva realidad, ahora que está tan de moda esto de hablar de nuevas normalidades, pero, sin embargo, los otros quieren imponer un statu quo. ¿Cómo se conjuga eso? Si es que se puede, ¿no? Porque quizá... Es que yo creo que no hay simetría en los indios. Imagínate que nosotros decidiéramos que los negros no tienen que tener derechos y dijeran, es que entonces todos aquellos que pueden ser, en el caso de Alabama, eran el 90% de los votantes, de los ciudadanos del estado de Alabama, no querían que los negros accedieran a la universidad o tuvieran determinados derechos. Y como hay muchos, bueno, pero es que no hay una situación de simetría. Tú estás exigiendo que se me prive de derechos. Tú cuando estás diciendo la secesión, estás diciendo que a ti, que porque vives en Madrid o a quien vive en Sevilla o vive en Huelva o donde sea, cuando viene a Cataluña no va a tener sus derechos de plena ciudadanía, no va a poder elegir en lo que hasta ahora era su territorio nacional. Su territorio nacional, en el sentido muy elemental, de un lugar en donde tenía acceso a esa posibilidad de elegir, que yo firmo esa definición que dabas del liberalismo y lo firmo desde el marxismo. O sea, es decir, la posibilidad de asegurar a cada uno unas condiciones para elegir su propio proyecto de vida. Pasa que las circunstancias materiales también las incluyo entre esas. No estar sometido a reglas arbitrarias, a poderes despóticos, como se pueden dar en nuestras sociedades más o menos contemporáneas. Entonces, yo lo que estoy señalando es que no hay simetría entre las dos cosas. Es decir, no es una mayoría y una minoría. No importa que hubiera muchos, ¿no? Por otra parte, hay un problema de demos que ese es insuperable, y por insuperable no hay modo de resolverlo, ¿no? O sea, porque siempre podrías encontrar una comunidad. El argumento liberal, en algún sentido, es consistente. Cualquier conjunto de individuos, ni siquiera con identidad nacional o cualquiera de estas especulaciones metafísicas, que por lo demás no existen con las particularidades que se mencionan, podrían sustraerse los de Marbella, que son muy ricos, y como todos se parecen y están bronceados, y tienen modos de vida y reproductivos y tal y cual, porque los ricos, pues si es que son ricos los de Marbella, algo más que el promedio lo son seguramente, o pues tienen pautas educativas, y modos de reproducción, llevan a sus hijos a colegios parecidos, el clima es parecido, todas esas cosas, podrían decidir sustraerse a ese tipo de comunidad. No, porque es que precisamente lo que yo estoy señalando, lo que trato de señalar en el libro, claro, por supuesto puedes siempre encontrar un 100%. En Vic seguramente el 100% se querría ir de España, de Cataluña, lo que sea. Y también, claro, por supuesto, dentro de Cataluña los de Hospitalet no querrían irse con Cataluña, porque con el resto de Cataluña, porque así el 100% de ellos, pues por otras circunstancias estarían. Eso no hay modo de resolverlo.
Entonces, cuando era la consideración liberal tópica más de Hayek, más de Mises que de Hayek, que dice, bueno, pues cualquier comunidad que pueda elementalmente autogobernarse pueda asustarse, pero cuidado, porque ¿qué quiere decir lo tuyo? O sea, la noción de propiedad en realidad es un derecho a excluir a otro del uso de ciertas cosas, ¿no? O sea, yo soy dueño de mi coche y tú me lo compras, lo que hemos modificado a través de un proceso tú tienes dinero, de redistribución de riqueza, es la estructura de prohibiciones que rige nuestra vida. Ahora las has ampliado tú, ya lo he limitado yo, ese tipo de cosas. Entonces nosotros lo que hacemos en una comunidad política, que es lo que se dibuja en el territorio político, lo que nos asegura la Constitución, es que tú puedes hacer ciertos usos de tu propiedad, pero no cualquier uso. Yo no puedo decir hoy, pues mi casa aquí en Consell de Cent mañana pertenecerá a Estados Unidos, me la llevo y tal, o hago un laboratorio de anfetaminas, o con el coche voy a 200 por hora por la acera y con los ojos cerrados, ¿no? A pesar de que sea mi coche. Todos hemos establecido un marco que es lo que otorga cierta legitimidad a tu propiedad. Entonces tú te puedes ir, por supuesto, nadie te impide que te vayas, como en el caso de Gerard Depardieu que menciona en el libro, se va, pero no se lleva su parte de Francia, ¿no? Se llevará lo que pueda, lo que es. Entonces, claro, porque la idea de que, o sea, ¿en qué se fundamenta eso? El sustrato de la teoría económica, no nos vamos a entender en esto, pero yo me he ocupado en otros libros de estas cosas. ¿Cuál es el vínculo entre yo y mi propiedad? El que yo lo he producido, el que es el resultado de mi esfuerzo, la teoría de Nozick. Todo esto es un pastel complicado y a mi parecer insostenible, ¿no? Que ni siquiera en sus compromisos de teoría económica que hay detrás, la teoría de la productividad, no vamos a enrollarnos por ahí, que es otro fangar. Pero es que el sentido general que estoy diciendo es esto. Yo no me puedo llevar algo que es de todos, que es el territorio político y que es la condición de posibilidad de la idea misma de propiedad, ¿no? Si te parece, para terminar, y aunque es verdad que esto no lo tratas concretamente en el libro, pero creo que a mucha gente le puede parecer interesante y útil, ¿no? Vayamos a un caso concreto, ¿no? Que es un caso que nos ocupa a ti y a mí, a ti como catalán y todavía ciudadano de Cataluña, yo porque he vivido muchísimos años en Cataluña, también como española, ¿no? Pero porque mi familia todavía vive allí. Más allá de ponernos a hablar sobre si está justificada o no, que yo creo que queda bastante claro cuál es tu opinión y yo creo que la dejas bien concretada en el libro, sí me gustaría hacerte un par de preguntas sobre la cuestión catalana. En primer lugar, digamos, ¿qué fallos crees que se han cometido tanto desde Cataluña como desde, podemos decir, el gobierno central, ¿no? Para que la situación se nos haya ido de las manos como se nos ha ido en los últimos años, sobre todo en 2017? Y luego, ¿qué podemos hacer, digamos, para canalizar unas demandas a las que casi con totalidad no podemos dar respuesta e intentar recuperar un poco ese espíritu de convivencia? Bueno, yo lo que creo que tenemos que combatir las mentiras en las cuales se sostienen las preferencias. Si mañana hubiera, qué sé yo, 10 millones de españoles que sostuvieran que existen los marcianos sin ningún fundamento, no tendríamos que canalizarlos, sino desmentirlos. Entonces, si en el estado de Alabama había un 90% de la población que estaba defendiendo tesis directamente racistas o prohibir los derechos de sus conciudadanos, lo que hubo que hacer es que no hay que atender esas preferencias. Lo que hacemos es discutirlas, someterlas a escrutinio y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿No? Se está diciendo que han estado sometidos, que están privados de derechos. Pues si eso es una mentira, lo que haces es combatirlo. Hay muchos machistas en nuestras sociedades, porque además eso está en el programa biológico, ¿no? Machistas en el sentido más o menos convencional, no el trastorno del feminismo más reciente, sobre el cual poco te tengo yo que recordar, ¿no? Entonces, ¿pero qué hemos hecho con eso? Pues hemos modificado las preferencias a la luz de razonamientos. No aceptamos una situación porque existan muchos detrás, ¿no? Yo no me voy a volver nacionalista porque haya mucha gente aquí. Ahora bien, si hemos aceptado un relato según el cual, sostenido en dos mentiras fundamentales, que lo hace además que la izquierda ha sido quien se ha contribuido a difundir una historia que se montan los nacionalistas, según el cual la historia de España es una historia de la guerra de Cataluña contra España, ¿no? Sí, y que además la guerra civil es el último hito en esa situación, que se presenta como si fuera una guerra de Cataluña contra España, ¿no? Y oiga, que el País Vasco y Cataluña fueron de las zonas más privilegiadas desde el punto de vista de la represión mayor fue en Andalucía, en Extremadura, los que tenían menos soldados, esto es bien sencillo, los que tienen poder económico, y desde aquí se alentó, por supuesto, desde el País Vasco, porque eran privilegiados que veían que cualquier proceso revolucionario podía socavar su situación. Y luego que el franquismo fue un atentado contra
contra Cataluña, y diría que la situación económica de Cataluña era privilegiada, tenía unos trabajadores sometidos a desprovistos de derechos, un mercado cautivo y unas infraestructuras aseguradas por la dictadura. Véase la SEA, véanse las autopistas, ¿no? Esa situación, y habrán salido estudios que muestran las tasas de crecimiento de ese periodo, y eran excepcionales. Por supuesto que no se podía publicar a Marx en catalán, en arameo o en braille, pero no porque fuera en catalán, porque desde los años 40-50 hay premios literarios, o sea, y hay menos, pero no hay una especie de prohibición no distinta a la que podía haber en Francia respecto a lenguas minoritarias, ¿no? O en otros países, pero vamos, en ese sentido, si alguien te está diciendo es que hay una demanda, dices, bueno, veamos los fundamentos de la demanda. No es que porque haya una demanda, porque además eso lo que alimenta es que vamos, esto es una cuestión básica de teoría de juegos. Si yo subo cada vez más la apuesta y entonces sé que tú me vas a dar algo a cambio, entonces yo subiré la apuesta. Y si además, como sucede ahora a propósito de los indultos, si yo sé que voy a salir impune, pues entonces es un juego en el que solo tengo la posibilidad de ganar siempre ir hacia adelante. ¿Qué tal si reconsideramos las cosas desde el principio? Y reconsideramos que a lo mejor el Estado de las autonomías, más que ayudar a resolver los problemas, ha contribuido a aumentarlos, porque la supuesta identidad de Cataluña no existe. No existe una singularidad, ¿no? En Cataluña la lengua mayoritaria y común, y además de los más pobres, es la del español, que es además la de nuestros conciudadanos, y la de una parte importante de la inmigración. Para cualquier persona con sensibilidad, no ya diría elementalmente de izquierda, sino elementalmente liberal, ahí hay un problema serio. Y si esa verdad se niega, y claro, entonces tú aceptas un relato que es falso y no se puede resolver por más falso. Siempre recuerdo un ejemplo de cuando Orson Welles pues, hizo aquella emisión de radio que dijo que la gente que pilló el programa empezaba reconstruyendo la invasión de los marcianos, ¿no? El relato clásico. Y entonces, las autoridades norteamericanas no se pusieron a poner misiles para combatir a los americanos, sino que quieres desmentir que aquello fuera verdad, porque mucha gente había salido a la calle creyendo que realmente nos estaban invadiendo los marcianos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir, oye, vamos a ver, yo no digo prohibir nada, al revés, digo, cuando dicen una respuesta política, sí, mi respuesta política consiste en discutir, en ver la justificación, en ver los supuestos morales, normativos que hay detrás. Si tú me dices que porque eres diferente tienes que pagar menos impuestos, te diré que eso es lo que naturalmente ha sido siempre. Un argumento perfectamente compatible con el antiguo régimen, ¿no? El privilegio vinculado en la tradición de sangre, lengua o de etnia. No ningún argumento atendible para alguien que respete en serio la libertad y la autonomía y el autogobierno de las gentes. Pero no creo, o sea, la idea de que unos y otros, el otro día recordaba el chiste que se ve a los del Ku Klux Klan allí y a los que defienden los derechos civiles y un tipo en medio dice, entiéndanse. Dice, no, es que aquí no hay un punto de equilibrio entre unos y otros. Lo que tienes que decir es, vamos, discútame usted, ¿no? Y si usted salta la ley, por supuesto, porque la ley es la condición de posibilidad de que podamos seguir hablando, ¿no? Pero no hablando entre Cataluña, es que hemos confundido los nacionalistas con el conjunto de los catalanes, ¿no? Pero bueno, esto ya es política más aterrizada, que por supuesto uno escribe estas cosas porque si no se dedicaría a la poesía, porque tiene implicaciones prácticas, ¿no? Pero no por el placer del pensamiento abstracto, que para eso está la matemática, ¿no? Pero bueno, sí que no es el sentido último del libro, que es más teórico. Pues no, yo la verdad es que lo recomiendo totalmente, y ya te lo dije al inicio of the record, que a mí me ha ayudado muchísimo, me ha gustado mucho. La verdad no puedo decir contra todo pronóstico, porque tampoco tenía ningún tipo de prejuicio previo, pero me ha parecido interesante, no sé por qué no esperaba esa forma de tratar. Entonces yo creo que no hace uso de argumentos sentimentaloides, no hace uso de grandes retóricas y simplemente se dedica a desgranar aquellas inconsistencias que encuentras en las diferentes teorías que intentan apoyar la secesión. Y me parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Y es lo que tendrían que hacer los que están del otro lado. Los sentimientos, que son una cosa muy importante y sobre lo cual se puede reflexionar, no es un argumento. Claro. Decía un filósofo importante español, con esperanza sin esperanza y aún contra toda esperanza, la razón es nuestro único asidero. Por cierto, que me has recordado este tuyo contra todo pronóstico en mi libro anterior, que se lo dedico a Cayetana. Digo, esta dedicatoria es contra todo pronóstico a Cayetana. yo tengo, políticamente, estoy en otra parte del espectro, que compartimos el perímetro constitucional, que es una conquista en nuestro territorio, pero me ha hecho gracia porque si contra todo pronóstico, pues a mí también me ha sucedido alguna vez.
Bueno, yo creo que es importante. Yo intento en este canal un poco juntar a gente que no piensa como yo, sobre todo, porque creo que, o sea, a mí es lo más interesante. A mí, para hablar de cosas en las que yo estoy de acuerdo, pues bueno, pues ya tengo otros espacios, ¿no? Y que también están muy bien, pero me parece muy interesante. Así que te agradezco muchísimo este rato que hemos pasado y que nos hayas hablado sobre tu último libro. Gracias a vosotros, cuando queráis.